Hay preguntas que han resonado a través de los siglos, ecos de un pasado que se niega a ser olvidado. ¿Qué pasaría si les dijera que fragmentos tangibles de una de las historias más contadas de la humanidad aún persisten entre nosotros, ocultos a plena vista? No hablo de meras leyendas susurradas al calor de una hoguera, sino de objetos físicos, reliquias que han sobrevivido al paso de 2 milenios, desafiando la ciencia, la historia y nuestra propia comprensión de la realidad. Son portadores de un misterio profundo, un vínculo directo con una figura que cambió el curso del mundo para siempre. Prepárense para cuestionar lo que creían saber. Acompáñenme en un viaje que trasciende la fe y se adentra en el enigma. Hoy descubrirán 10 cosas que no sabías que aún existen de Jesús. Olvídense de los textos densos y las teorías complicadas. Hemos diseñado esta exploración para que sea un relato visualmente cautivador y fácil de seguir. Una inmersión en los secretos mejor guardados de la historia. Cada objeto que veremos tiene su propia voz, su propia controversia, su propio poder para fascinar y desconcertar. La verdad, a menudo, es más extraña que la ficción y se esconde en los detalles más inesperados. Para guiarnos en esta travesía, hemos tejido una atmósfera sonora que potenciará el misterio. La música y los efectos de sonido han sido cuidadosamente seleccionados para transportarlos a las antiguas calles de Jerusalén, a las criptas secretas de Roma y a los laboratorios donde la ciencia moderna intenta desentrañar secretos ancestrales. Abran su mente, silencien el escepticismo por un momento y permítanse explorar las fronteras donde la historia se encuentra con lo milagroso. El viaje comienza ahora. Nuestra primera parada nos lleva frente a una de las reliquias más estudiadas y controvertidas del mundo, el sudario de Turín. Imaginen una tela de lino, de más de 4 metros de largo, que lleva impresa la imagen tenue y fantasmal de un hombre. Un hombre que, según las marcas, fue brutalmente flagelado, coronado de espinas y crucificado. Durante siglos, millones de creyentes han venerado esta tela como la auténtica mortaja que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret tras su muerte. La imagen, un negativo fotográfico perfecto, no fue plenamente revelada hasta la invención de la fotografía en el siglo XIX, un hecho que solo añadió más leña al fuego del misterio. ¿Cómo pudo una imagen tan detallada y anatómicamente precisa grabarse en la tela siglos antes de que tuviéramos la tecnología para comprenderla? La historia del sudario es un laberinto de viajes secretos, incendios devastadores y ocultamientos estratégicos. Aparece documentado por primera vez en Francia en el siglo XIV, en posesión de un caballero templario, lo que alimenta teorías sobre su custodia secreta durante las cruzadas. Desde entonces, ha sido objeto de una devoción inmensa y un escepticismo igualmente feroz. Reyes y papas se han arrodillado ante él, mientras que los escépticos lo han calificado como una ingeniosa falsificación medieval. Una obra de arte creada para engañar a los fieles. Pero si es una falsificación, ¿quién fue el artista capaz de crear una obra que la ciencia del siglo XXI aún no puede replicar por completo? La controversia alcanzó su punto álgido en 1988, cuando la datación por radiocarbono situó el origen de la tela entre los años 1260 y 1390. Caso cerrado, proclamaron muchos. Sin embargo, los defensores del sudario argumentaron que las muestras tomadas estaban contaminadas por parches medievales añadidos para reparar daños de un incendio, o que el propio incendio alteró la composición de carbono de la tela. Estudios más recientes han encontrado polen de plantas endémicas de Jerusalén y trazas de tierra consistentes con la geología de la zona, reabriendo un debate que parecía zanjado. El sudario permanece como un testigo silencioso, un enigma que nos obliga a preguntarnos: ¿estamos viendo el resultado de un milagro, una proeza artística sin parangón, o algo completamente diferente? La imagen en sí es un mapa del sufrimiento. Las heridas coinciden con los relatos de la pasión de una manera escalofriante.
Las marcas de los latigazos, las perforaciones en las muñecas y los pies, la herida en el costado y las pequeñas punciones alrededor del cuero cabelludo. Es una imagen tridimensional codificada en una superficie bidimensional, un fenómeno que los científicos aún luchan por explicar. No contiene pigmentos ni tintes. La imagen parece ser el resultado de una deshidratación superficial de las fibras de lino, como una quemadura extremadamente superficial. El sudario de Turín no es solo un objeto, es una pregunta persistente, un espejo que refleja nuestras propias creencias y dudas. Dejamos Turín para dirigirnos a Argenteuil, un suburbio de París, donde se custodia otra reliquia de un poder evocador inmenso, la Santa Túnica. A diferencia del sudario, que se cree fue la mortaja, esta prenda de lana sin costuras es considerada por la tradición como la túnica que Jesús vistió en su camino hacia el Calvario, la misma que los soldados romanos sortearon a los pies de la cruz para no rasgarla. Su historia es tan antigua y enrevesada como la del propio sudario, un tapiz tejido con hilos de fe, poder real y supervivencia milagrosa a través de las convulsiones de la historia europea. La leyenda cuenta que fue un regalo de la emperatriz Irene de Bizancio a Carlomagno a principios del siglo IX. La túnica, ahora fragmentada y de un color pardo rojizo por el paso del tiempo y las manchas que la cubren, ha sido objeto de veneración durante más de 1200 años en Argenteuil. Ha sobrevivido a las invasiones vikingas, a las guerras de religión y a la furia iconoclasta de la Revolución Francesa, cuando fue cortada en pedazos y escondida por el párroco local para salvarla de la destrucción. Las piezas fueron recuperadas y cosidas de nuevo sobre un forro de seda, pero la prenda lleva las cicatrices de su tumultuosa existencia. Es un símbolo no solo del sufrimiento de Cristo, sino de la persistencia de la fe a través de la violencia y el caos. Lo que hace que la túnica de Argenteuil sea particularmente fascinante es su posible conexión con el sudario de Turín y el sudario de Oviedo, del que hablaremos más adelante. Los análisis científicos han revelado que las manchas presentes en la túnica son de sangre humana, del tipo AB, el mismo tipo sanguíneo encontrado en las otras dos reliquias. Además, los patrones de las manchas de sangre en la espalda y los hombros de la túnica parecen coincidir con las heridas representadas en el sudario de Turín, como si un mismo cuerpo herido hubiera llevado una prenda y luego hubiera sido envuelto en la otra. ¿Es una coincidencia asombrosa o la prueba de un vínculo innegable? Por supuesto, la autenticidad de la túnica no está exenta de debate. Las pruebas de radiocarbono realizadas en 2004 arrojaron una fecha del siglo VII, lo que contradice la tradición de que perteneció a Jesús. Sin embargo, al igual que con el sudario de Turín, los defensores argumentan que la contaminación a lo largo de los siglos podría haber alterado los resultados. La túnica permanece en su basílica, expuesta al público solo en raras ocasiones, atrayendo a miles de peregrinos. Es un objeto que nos obliga a considerar cómo se construye la historia, a través de pruebas científicas irrefutables o a través de una tradición ininterrumpida de veneración y creencia que se extiende por más de un milenio. De las reliquias físicas, pasamos a la más elusiva y legendaria de todas, el Santo Grial. ¿Qué es exactamente? Para la mayoría, es la copa utilizada por Jesús en la Última Cena, la misma que, según algunas leyendas, José de Arimatea usó para recoger su sangre en la crucifixión. A diferencia de los otros objetos de nuestra lista, el Grial no tiene una ubicación fija y aceptada. Es un misterio envuelto en un mito, un objeto de búsqueda que ha inspirado innumerables leyendas, poemas épicos, cruzadas y teorías conspirativas a lo largo de los siglos. Su búsqueda es la búsqueda de lo divino, de la inmortalidad, del conocimiento perdido. Las leyendas del Grial florecieron en la Europa medieval, especialmente a través de los romances artúricos. Historias como las de Perceval y Galahad transformaron la copa en un objeto místico con poderes milagrosos.
Podía sanar a los heridos, proporcionar alimento eterno e incluso conceder la vida eterna a quien lo encontrara. Estas historias sugieren que el Grial fue llevado desde Tierra Santa a Europa, posiblemente a Gran Bretaña, por José de Arimatea, y que su custodia pasó a una línea de guardianes secretos, a menudo asociados con los caballeros templarios. Esta conexión templaria ha alimentado la idea de que la orden militar no fue destruida, sino que pasó a la clandestinidad para proteger sus sagrados tesoros, incluido el Grial. A lo largo de la historia, varias copas han reclamado ser el verdadero Santo Grial. Una de las más famosas es el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, en España. Se trata de una copa de ágata oscura que, según la tradición, fue llevada de Jerusalén a Roma por San Pedro, y luego a España para protegerla de la persecución romana. Los estudios arqueológicos han datado la copa de ágata en el siglo I, en Oriente Medio, lo que la sitúa en el lugar y la época correctos. Aunque la base y las asas de oro se añadieron en la época medieval, la copa superior encaja con la descripción de un kiddush, una copa de bendición judía de la época. Pero la teoría del Grial no se limita a una copa física. Algunos autores e historiadores, explorando una veta más herética, proponen que el Grial no era un objeto, sino una metáfora. En esta interpretación, el sang real, francés antiguo para sangre real, se refiere al linaje de Jesús. La teoría postula que Jesús se casó con María Magdalena y tuvo descendencia, y que el Grial es en realidad la protección de esta línea de sangre sagrada a lo largo de los siglos. Ya sea una copa real, un linaje secreto o un poderoso símbolo espiritual, el Santo Grial sigue siendo el arquetipo de la búsqueda sagrada, un misterio que nos invita a mirar más allá de lo visible. Imaginen caminar sobre los mismos escalones que Jesús subió para enfrentarse a su juicio ante Poncio Pilato. Esa es la poderosa creencia que rodea a la Scala Sancta, o Escalera Santa, ubicada en Roma, cerca de la Basílica de San Juan de Letrán. Se trata de una escalera de 28 escalones de mármol, que según una antigua tradición cristiana, formaba parte del pretorio de Pilato en Jerusalén. Millones de peregrinos a lo largo de los siglos han subido estos escalones de rodillas, una práctica penitencial que busca conectar de forma visceral con el sufrimiento de la pasión. La historia de cómo esta escalera llegó de Jerusalén a Roma es en sí misma un acto de fe. La tradición atribuye su traslado a Santa Elena, la madre del emperador Constantino el Grande, en el siglo IV. Durante su peregrinación a Tierra Santa alrededor del año 326, Elena, una devota coleccionista de reliquias, habría ordenado desmontar la escalera y transportarla a Roma. Este acto formaba parte de un esfuerzo mayor por parte de Constantino y su madre para consagrar los lugares santos y preservar los objetos asociados con la vida de Jesús, estableciendo a Roma como el nuevo centro del cristianismo. Para proteger el mármol original del desgaste causado por incontables peregrinos, los escalones fueron cubiertos con tablones de madera en 1723. Sin embargo, en ciertos puntos, se dejaron pequeñas aberturas de cristal que permiten a los fieles ver y tocar el mármol que se encuentra debajo. Se dice que en 3 de estos puntos se pueden ver manchas de sangre de Cristo que cayeron mientras subía la escalera después de la flagelación. Subir la escalera de rodillas, rezando en cada escalón, es una experiencia profundamente emotiva y físicamente exigente, diseñada para evocar una pequeña parte del doloroso viaje de Jesús. En 2019, por primera vez en casi 300 años, las cubiertas de madera fueron retiradas temporalmente para su restauración, permitiendo a los peregrinos subir de rodillas sobre el mármol original expuesto. Fue una oportunidad única para experimentar la reliquia en un estado más cercano al original. Aunque los historiadores y arqueólogos debaten la veracidad de su origen, señalando la falta de pruebas concretas que la vinculen al Jerusalén del siglo I. Para los creyentes, la Escalera Santa no es una pieza de arqueología. Es un camino de oración, un puente físico a través del tiempo que permite a los fieles seguir, literalmente,
los pasos de su Salvador en uno de los momentos más dramáticos de su vida. Cuando una persona era crucificada en el Imperio Romano, era costumbre colocar en la parte superior de la cruz una tablilla, o titulus, que indicaba el nombre del condenado y el crimen por el que era ejecutado. En el caso de Jesús, los 4 evangelios mencionan esta inscripción. El Evangelio de Juan es el más específico, afirmando que Poncio Pilato escribió Jesús de Nazaret, Rey de los judíos en hebreo, latín y griego. Ahora, imaginen que un fragmento de esa misma tablilla de madera ha sobrevivido 2 milenios. Esa es la asombrosa afirmación del Titulus Crucis, una reliquia guardada en la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, en Roma. Este trozo de madera de nogal, desgastado y antiguo, lleva parte de una inscripción en los 3 idiomas, tal como se describe en la Biblia. Las palabras están escritas de derecha a izquierda, no solo en hebreo, sino también en griego y latín, una práctica común en las inscripciones judías de la época. El texto griego está invertido, como si fuera escrito por alguien cuya lengua materna era semítica. Estos detalles, argumentan los defensores, son demasiado peculiares y contrarios a la práctica romana estándar para ser obra de un falsificador medieval, quien probablemente habría escrito el texto de manera más convencional. Al igual que la escalera santa, la tradición atribuye el descubrimiento del Titulus Crucis a la emperatriz Santa Elena durante su viaje a Tierra Santa en el siglo IV. La leyenda cuenta que encontró 3 cruces y el Titulus en una cisterna cerca del Calvario. Para determinar cuál era la cruz de Cristo, se dice que tocó a una mujer enferma con cada una de ellas, y solo una la curó milagrosamente. Elena habría llevado un fragmento significativo de la tablilla a Roma, junto con otras reliquias, donde ha permanecido desde entonces, convirtiéndose en un objeto de profunda veneración. Sin embargo, la ciencia ha arrojado una sombra de duda sobre su antigüedad. Una datación por radiocarbono realizada en 2002 por la Santa Sede situó la madera entre los años 980 y 1146, lo que sugiere que es una copia o una falsificación medieval. A pesar de este resultado, el debate no ha cesado. Algunos estudiosos y creyentes señalan las extrañas características paleográficas de la inscripción como prueba de que el falsificador, si es que lo hubo, debió haber tenido acceso a un original auténtico del siglo I para poder copiar sus peculiaridades con tanta precisión. El Titulus Crucis, por lo tanto, sigue siendo un objeto fascinante, un rompecabezas histórico que nos enfrenta a la pregunta: ¿es una reliquia genuina, una copia fiel o un engaño piadoso? De todos los instrumentos de la pasión, pocos son tan brutales y evocadores como los clavos que perforaron las manos y los pies de Jesús. La imagen de estos clavos es un símbolo universal del máximo sacrificio y sufrimiento. A lo largo de la historia, numerosos clavos han sido venerados como los auténticos clavos santos. La tradición sostiene que Santa Elena también los encontró durante su expedición a Tierra Santa. La leyenda dice que encontró 3 o 4 clavos y se los llevó a su hijo, el emperador Constantino. La historia de lo que sucedió después se ramifica en múltiples y fascinantes relatos. Una de las leyendas más famosas cuenta que Constantino, buscando protección divina para su imperio, hizo forjar uno de los clavos en el bocado del freno de su caballo de guerra, y otro lo incorporó a su casco. Este acto simbolizaba la subyugación del poder militar al poder de Cristo. Un clavo que se cree es el del freno del caballo de Constantino. Se venera hoy en la Catedral de Milán, Italia, suspendido en lo alto sobre el altar mayor. Otro clavo importante se encuentra en la Catedral de Bamberg, en Alemania, mientras que fragmentos y otros clavos enteros se reclaman en docenas de iglesias y monasterios por toda Europa. La reliquia más intrigante, sin embargo, es la que está incorporada en la corona de hierro de Lombardía, una de las coronas reales más antiguas de la cristiandad, que se guarda en la Catedral de Monza, cerca de Milán.
La corona, utilizada durante siglos para la coronación de los reyes de Italia, consiste en una diadema de oro y gemas que rodea una delgada banda de hierro de 1 centímetro de ancho. La tradición sostiene que esta banda de hierro fue forjada a partir de uno de los clavos sagrados. Es un poderoso símbolo de la unión entre el poder terrenal y la autoridad divina. La autenticidad de todos estos clavos es, por supuesto, imposible de verificar, y la verdad, altamente improbable desde un punto de vista histórico. El teólogo Juan Calvino, ya en el siglo XVI, se burló de la proliferación de reliquias, afirmando que si se juntaran todos los clavos sagrados reclamados, habría suficientes para cargar un barco. Sin embargo, el escepticismo histórico no disminuye su poder simbólico. Para los creyentes, estos objetos no son necesariamente los clavos físicos de la cruz, sino reliquias de contacto, objetos que han tocado un clavo original o que sirven como un poderoso recordatorio físico del precio pagado en el Calvario. Son anclas para la fe, puntos focales para la meditación sobre el sufrimiento y la redención. Nuestro viaje nos lleva ahora al norte de España, a la ciudad de Oviedo. En una capilla especial dentro de su catedral se guarda una reliquia menos conocida que el sudario de Turín, pero que podría ser igualmente importante, el sudario de Oviedo. Se trata de una pequeña pieza de lino de aproximadamente 84 por 53 centímetros, manchada de sangre y fluidos corporales. La tradición afirma que este pañuelo, o sudario, fue el que se colocó sobre la cabeza de Jesús inmediatamente después de su muerte en la cruz. Tal como se menciona en el Evangelio de Juan, llegó también Nicodemo, y trajo un compuesto de mirra y de áloes. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. La historia documentada del sudario de Oviedo es notablemente larga y detallada. A diferencia del sudario de Turín, cuya historia temprana es incierta, la del pañuelo de Oviedo se puede rastrear a través de un cofre de reliquias que viajó desde Jerusalén en el siglo VII para escapar de la invasión persa. El cofre pasó por el norte de África y llegó a España, donde fue custodiado en Toledo antes de ser trasladado a Oviedo en el siglo VIII para protegerlo de la invasión musulmana. Esta historia, registrada en documentos antiguos, le confiere una procedencia histórica que muchas otras reliquias no poseen. Lo que hace que el sudario de Oviedo sea científicamente apasionante es su asombrosa correlación con el sudario de Turín. Los análisis forenses han revelado que las manchas son de sangre humana del tipo AB, el mismo que el de Turín. Las manchas están compuestas por una parte de sangre y 6 partes de edema pulmonar, un fluido que se acumula en los pulmones durante una muerte traumática y asfixiante, como la crucifixión. Aún más increíble es que la forma y la posición de las manchas de sangre y fluido en el pañuelo de Oviedo coinciden perfectamente con las manchas faciales del hombre del sudario de Turín. Es como si este pañuelo hubiera cubierto la cara de la misma persona antes de que fuera envuelta en la mortaja de Turín. Los investigadores han creado superposiciones tridimensionales de ambas reliquias, demostrando más de 70 puntos de coincidencia en las manchas de sangre de la zona de la nariz, la frente y la mejilla. Además, se ha encontrado el mismo tipo de polen de plantas de Palestina en ambas telas. Para muchos investigadores, la conexión es innegable y sugiere que ambas reliquias envolvieron al mismo hombre en las horas posteriores a su muerte. El sudario de Oviedo, aunque menos famoso, podría ser la clave que une la historia de la reliquia más famosa del mundo, proporcionando un testimonio silencioso pero elocuente de los momentos inmediatamente posteriores a la crucifixión. Prepárense para adentrarnos en uno de los capítulos más extraños y controvertidos de la historia de las reliquias cristianas: el culto al Santo Prepucio. Según la ley judía, Jesús, como cualquier niño judío, habría sido circuncidado al 8º día de su nacimiento. La pregunta que surgió entre los teólogos medievales fue:
Si Jesús ascendió al cielo en cuerpo y alma, ¿qué pasó con las partes de su cuerpo que se separaron de él durante su vida, como el cabello, las uñas o, en este caso, su prepucio? Esta pregunta teológica dio origen a una de las devociones más peculiares y, para los estándares modernos, desconcertantes. A lo largo de la Edad Media y el Renacimiento, no una, sino hasta 18 iglesias diferentes en toda Europa afirmaron poseer la auténtica reliquia del Santo Prepucio. Cada una tenía su propia leyenda sobre cómo llegó a sus manos. Una de las más famosas cuenta que fue un regalo de un ángel a Carlomagno, quien a su vez lo entregó al Papa León III. Otra historia afirma que fue encontrado por María Magdalena. Estas reliquias se convirtieron en objetos de una intensa veneración popular. Se les atribuían milagros, especialmente relacionados con la fertilidad, y atraían a multitudes de peregrinos. El culto alcanzó su apogeo, pero también comenzó a generar controversia y escepticismo. La rivalidad entre las diferentes iglesias que reclamaban la reliquia auténtica se convirtió en una fuente de vergüenza para la Iglesia Católica. Teólogos y pensadores de la Reforma, como Erasmo de Róterdam, se burlaron abiertamente de esta devoción, viéndola como un ejemplo de la superstición y la corrupción que, según ellos, plagaban a la Iglesia. La existencia de múltiples prepucios sagrados era una contradicción lógica que minaba la credibilidad de todas las reliquias. Con el tiempo, a medida que la sensibilidad religiosa cambiaba y la Iglesia buscaba distanciarse de las prácticas más extravagantes, el culto al Santo Prepucio fue desapareciendo gradualmente. En 1900, el Vaticano emitió un decreto que amenazaba con la excomunión a cualquiera que escribiera o hablara sobre el Santo Prepucio, en un intento de poner fin a la embarazosa controversia de una vez por todas. La última reliquia conocida, la de la aldea italiana de Calcata, fue robada en 1983 y nunca se recuperó. La historia del Santo Prepucio es un fascinante recordatorio de cómo la fe y la devoción pueden tomar formas inesperadas y cómo las creencias pueden cambiar drásticamente con el tiempo. Regresamos al misterio de la Última Cena, pero desde una perspectiva diferente a la del legendario Santo Grial. Mientras que el Grial está envuelto en el mito artúrico y poderes místicos, existe otra tradición, más histórica y menos conocida, sobre el paradero del vaso utilizado por Jesús. Esta tradición nos lleva a la ciudad de Génova, en Italia. En la Catedral de San Lorenzo se guarda el Sacro Catino, un plato hexagonal de vidrio verde brillante que, según la leyenda genovesa, no es otro que el recipiente utilizado por Jesús para servir el Cordero durante la Última Cena. La historia del Sacro Catino es una crónica de guerra y comercio. Se dice que los soldados genoveses lo obtuvieron como botín durante la Primera Cruzada, tras el saqueo de Cesarea en el año 1101. Durante siglos, se creyó que estaba tallado en una sola esmeralda maciza, lo que aumentaba su valor y su mística. Se convirtió en el tesoro más preciado de la República de Génova, un símbolo de su poder y su piedad. Se guardaba bajo llave y solo se mostraba al público una vez al año, en una ceremonia solemne. El destino del Sacro Catino dio un giro dramático durante las guerras napoleónicas. En 1806, Napoleón, un ávido coleccionista de tesoros de arte y reliquias de los territorios que conquistaba, se lo llevó a París. Fue allí donde los expertos del Louvre lo examinaron y descubrieron la verdad. No era una esmeralda, sino un exquisito vidrio egipcio o romano antiguo. La reliquia se rompió durante su viaje de regreso a Génova en 1816, después de la caída de Napoleón, y fue meticulosamente restaurada. Aunque la revelación de que era de vidrio disminuyó su valor material, no necesariamente refutó su posible autenticidad. De hecho, que sea de vidrio lo hace históricamente más plausible que una esmeralda. Los recipientes de vidrio de lujo, aunque caros, existían en el siglo I en Judea y eran más comunes que los platos de esmeralda maciza, que son prácticamente imposibles. El Sacro Catino, por lo tanto, representa una tradición paralela a la del Grial.
Mientras que el grial es la copa del vino, el sacro catino es el plato de la comida. Ambos apuntan al mismo evento, pero a través de diferentes leyendas y objetos. Nos recuerda que la historia a menudo no es una línea recta, sino un conjunto de relatos que se entrelazan, a veces en competencia, para dar sentido a un pasado monumental. Hemos viajado a través de 2 milenios, tocando los bordes de la fe, la ciencia y la historia. Desde la imagen fantasmal en el sudario de Turín hasta el humilde plato de vidrio de Génova, cada uno de estos objetos nos plantea una pregunta fundamental. ¿Son meras reliquias de una devoción pasada, ingeniosas falsificaciones o verdaderos puentes que nos conectan con una de las figuras más influyentes de la historia? La respuesta, quizás, no se encuentra en un laboratorio o en un texto antiguo, sino en el espacio que cada uno de nosotros deja para el misterio. Estos objetos han sobrevivido a imperios, guerras y revoluciones, y su persistencia es, en sí misma, un enigma. Ahora, la pregunta es para ustedes. De todos estos ecos del pasado, ¿cuál ha resonado más en su interior? ¿Fue la asombrosa coincidencia científica entre los sudarios de Turín y Oviedo? ¿La heroica historia de la corona de espinas? ¿O quizás la extraña y olvidada devoción por el santo prepucio? Nos encantaría leer sus pensamientos y teorías en los comentarios. Cada perspectiva enriquece el diálogo y mantiene vivo el misterio. Este es un espacio para compartir el asombro y la curiosidad que estos enigmas despiertan en todos nosotros. Si este viaje a través de los secretos de la historia les ha intrigado, asegúrense de suscribirse y activar las notificaciones. Nuestro archivo está lleno de historias como esta, esperando ser descubiertas. Continuaremos explorando los rincones más oscuros y fascinantes del pasado, buscando las verdades que se esconden detrás de las leyendas. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Y recuerden, algunos misterios nunca se resuelven del todo, simplemente nos invitan a seguir buscando.